understand you know a little bit about kibbutzim. Entiende que ya saben algo acerca de los kibbutz. And you understand that if I say I'm a daughter of the kibbutz, it means that I grew up when the kibbutz was in the old style, when everything was together, like a commune, like a cooperative. Entonces entienden cuando dice que esta es una hija de kibbutz, creció en el kibbutz y creció en el kibbutz en la época en la que kibbutz era realmente la propiedad común a todos y cómo se acostumbraba antes. Before we start talking about why you're meeting me here, what's happening specifically in this kibbutz and in our region, I want to do a little mathematics exercise, a little math. Dice que You can do it with the phone, it's okay. You don't need to do everything by head. Dice que antes de empezar a contarles pues, qué pasa aquí en este kibbutz y en la región, le quiere hacer un ejercicio matemático. Está bien, pueden usar el teléfono, no es obligación hacerlo mentalmente. Not difficult. No es difícil. I will read a date Va a leer una and then a fecha number. y luego un número. And what you need to do is to add the numbers. Y not lo que the tienen que dates. Don't hacer get es sumar los confused. números. Va a leer fechas y números, los números los van sumando. So I'm starting. 29th to May 2008. El The 25 de number is mayo del 150. 2018, el número es 150. Then on the 20 to June 2018, 20 de junio de 2018, a month later, 45. This is the 45. number. Then 27 to June, a week later, 26 de junio, una 13. semana más tarde, 13. Then on the 14th to July, 14 de about julio. 2 weeks later, 2 semanas más tarde, 200. 200. Then on the 25th of July, 25 de julio, 9. 9. 9. Then on the 8th of August, 8 de agosto, 180. 180. Then on the 26th of October, almost 4 months later, 26 de octubre, 4 meses más tarde, 40. 40. 2 weeks later, on the semanas más 12th tarde, of November 12 de 2018, noviembre, 460. 460. On the 4th of March, 4 also de about marzo, 4 months later, 4 meses más tarde, 2. 2. This is already 2019, I forgot to say. Then on March 26, 2019, 70. Un mes más tarde, 70. Then on the 2nd of May 2019, which was 2 weeks ago, about 2 semanas atrás, 2. 2. And then on the 4th of May, 4 de it was mayo, really 10 days ago, y días atrás, 690. 690. Anybody wants to give me the number? El número total, 1,861. Very good. how many? How many? 1,861. 1861 es la suma de todos esos New números. students. 161 rockets 1861 son la cantidad de in a year. Can you cohetes y believe it? misiles So many? lanzados hacia Israel en el lapso de un año. Now, No. it's not all of them. I lapso know un I poco más missed de un some of them. It's not all of them, Y it's eso the no son most. todo, está contando la mayoría, puede ser que se le haya escapado alguno. So the last attack was about 2 weeks ago. El último ataque hace 2 semanas. And in a few minutes I'm going to show you some of the rockets that fell here. Y en unos minutos les voy a mostrar algunos de los cohetes que cayeron But aquí. now, after you were gracious enough to come visit me, I want to tell you a little bit about this place, about the Para, kibbutz. ya que han sido tan amables en venir a visitarlos, les quiero contar un poco más acerca de este lugar. So it wasn't always like this. It's very important to say. Es muy importante decirlo que no siempre fue así. This kibbutz started in 1957 by a group of people, among them my aunt and my uncle. Este kibbutz empezó en 1957 por un grupo de personas que incluían a su tío y su tía.
everything, this was the desert. There was nothing here. Y esto era un desierto, no había nada aquí. And everything you see around you, the trees, the houses, everything is man-made. Y todo lo que ven It was alrededor, done in the past 61 las years. casas, los árboles, todo es hecho por el hombre y hecho en los últimos 61 años. We are now about a mile. I know you use mile or kilometer. We're about a mile. Miles. We're about a mile from the Gaza Strip. Están a una milla de la franja de Gaza. In few minutes, we will go to a place where you can see En unos part of minutos the Gaza vamos Strip. a un lugar donde se puede ver parte de la And you will franja see de Gaza. how close it is to the kibbutz. Y van a ver lo cerca que está de Kibbutz. Now, it's very important for me to say Es muy importante para that ella decir the border with Gaza is the green line. que el límite con familiar with the green Gaza line? es la línea verde. No sé si están familiarizados con la línea verde. Which means the place you are now wasn't an Arab or Palestinian village O 80 sea years que ago. esto no era There was nothing here. territorio palestino. This land wasn't taken from anybody. Esta tierra Okay. no se le fue quitada a nadie. And this location, Just a moment. The Green Line, la línea verde, es la línea que fue trazada cuando llegaron a un acuerdo de cese de fuego entre Israel, Jordania y Egipto en la guerra de independencia de Israel. La línea verde marcaba de un lado Israel, del otro lado Egipto, la franja de Gaza, y del otro lado Cisjordania, en Jordania. Cuando trazaron la línea en el mapa, la trazaron con un marcador de color verde y hasta el día de hoy se conoce como la línea verde. Entonces, para los que generalmente hablamos, de un lado de la línea verde está Israel, del otro lado de la línea verde sería lo que se llaman los territorios palestinos. Entonces, este kibutz específicamente está en el lado israelí de la línea verde. O sea, no es lo que tú me preguntabas antes, no es un asentamiento en los territorios palestinos. thank you. So, and in the time we have together, so everything in our life is determined by this proximity to the border, by how close we are to the border. Todo lo que en nuestra vida está determinado por la proximidad a la frontera. And in the time we have together, I will tell you how it is to live under so many rockets only this year. But you know, from the time it started until today, there were thousands of rockets. Les va a contar cómo es vivir la vida diaria debajo de los cohetes. Solo este año, pero desde que empezó esto han sido miles de cohetes. The kibbutz, in the kibbutz, there's about 850 people live here. En el kibutz hay unas 860 personas viviendo aquí. Most of them, almost half of them, by the way, are children. La mitad de ellos son niños. And we live. We what we call renew kibbutz. It's not like it was in the past. The kibbutz is much more free today. For example, son lo que se llama un kibutz renovado, no es lo que solía ser en el pasado, es mucho más libre, en el sentido económico, más abierto de lo que era antes. For example, I can decide where I walk. My salary goes to my bank account. I have a bank account. Ella In the decide en past, qué there was no bank trabaja, account. su salario entra a su propia cuenta bancaria. I raised my son in my house. When I was growing up, I wasn't raised by my parents. Cuando I wasn't ella- sleeping in my parents' Ella house. cría a sus hijos en su casa, pero cuando ella creció, no fue criada por sus padres, no crecía en la casa de sus padres. I was sleeping in a children's house with 12 other children my age. Crecía And en la my casa de mother los niños and father con otros was- 12 niños de su edad. One of the kibbutz members who was in charge of us. Y el padre de ella era uno de los miembros de kibbutz cuyo trabajo era encargarse de los niños. But I want to tell you, the kibbutz is, they say about the kibbutz that it's the best place to raise, you want to take a guess? Children, kids, and dogs. Dicen que kibbutz es el mejor lugar para Best criar place. niños y perros. Why? Because they both can run free. ¿Por qué? Porque cada uno puede corretear libre. You can see around you see the bicycle. ¿Ven las bicicletas? This is the school bus station. Esa es la At estación 7 del o'clock autobús in para the la morning, escuela. the kids left the bike
A las 7 de la Went to mañana school los with the niños yellow bus. dejan The yellow las bicicletas y school se is toman yesterday. el autobús amarillo a la escuela que está en la ciudad de Ceuta. In about half an hour, they start to come back from school. They will take the bus and go home. It's very free environment. Cuando vuelven de la escuela, se bajan del autobús, se montan a la bicicleta y se van a la casa. And also with a very strong sense of community. Y con un sentido muy fuerte de comunidad. I don't know if any of you is belonging to any community, sport or religious No sé si or... alguna otra pertenece a alguna comunidad deportiva, religiosa. But for me to be part of this community, this is one of the best things and one of the reasons why I live here. Pero para mí ser parte de esta comunidad es una de las mejores cosas y uno de los motivos por los cuales vivo aquí. And this is the reason why I decided to raise my son here. Y esos son los motivos por los cuales decidió criar a su hijo aquí. Unfortunately, when I decided to raise my son here, I didn't know that this is the life we're going to have. Desafortunadamente, cuando decidió criar a sus hijos aquí, no sabía que esta era la vida que iba a tener. Now look up. See how beautiful it is. You hear the Miren birds, hacia arriba, qué bonito que blue es. sky, green. El sol, los árboles, naturaleza alrededor. And all of this can change in a split Y second. todo eso cambia en In una less fracción than de 10 segundos, seconds. en menos de 10 segundos. So let's talk about history in a second. Entonces vamos a hablar de historia en un segundo. The region started to be bombarded in 2001. La región empezó a ser In bombardeada en el 2001, año 2001. Gaza was still governed by Israel. Israel soldiers were in Gaza Strip. En Okay? el 2001 Gaza todavía estaba controlada por Israel, había soldados israelíes dentro de la franja de And Gaza. terrorists, Palestinian terrorists from the Hamas started to shoot to the town of Sderot, where you're going to be next after lunch. Y los terroristas del grupo Hamas empezaron a disparar hacia la ciudad de Sderot, a donde vamos luego del almuerzo. Mainly to Sderot, and there was no siren, no secure rooms, No había no sirena, much no había talking refugios, about it. no estaban preparados. When it started to change, in 2005, Israel did something that we thought is going to bring peace, and it's called a disengagement. Lo que ocurrió, lo que cambió la situación fue en el año 2005, cuando Israel hizo algo que creíamos que iba a traer la paz, el plan de desconexión. Did you hear about it? Do you know about ¿Escucharon this acerca del engagement? plan de desconexión? It was a big mistake. But here, I want to tell you, now you know it's a big mistake, and it's to be smart after something happened. When it happened, I have to say, maybe I was stupid, maybe I was naive, you can decide what I was, but I thought, day after Israel will go out from the Gaza Strip, and the Palestinian authorities, then Yasser Arafat, will start run the Gaza Strip, here there will be peace. This is what I thought, really. Tal vez, él decía que fue un gran error el plan de desconexión y ella le dice, eso es lo que hoy se conoce, tenemos una frase que dice, eso es ser inteligente a posteriori, ahora ya pasó. Yo en ese momento, tal vez fue estúpida, tal vez tú decides si fue estúpida, si fui demasiado inocente, naive, pero yo creía que cuando Israel se retirara de la franja de Gaza, que en eso consistió el plan de desconexión, y Yasser Arafat pase a gobernar la franja de Gaza, y los palestinos tienen su propio gobierno, eso iba a hacer que eso iba a traer la paz. Unfortunately, peace didn't come. Desafortunadamente la paz no Now we all vino, know that. ahora lo sabemos. In 2006, 1 year later, the Hamas, then a terrorist group that none of us knew, people didn't know. Hamas wasn't a name that everybody knew then. I didn't know about them. En el 2006 Hamas, que era un grupo terrorista, no todo el mundo lo conocía, ella no lo conocía mucho. They took by force the regime over Gaza. And Tomaron since then, el régimen de Gaza, la franja de Gaza por la fuerza. and since then, they are the rulers of Gaza. Y de And now entonces they son are los- a government with an army los- and everything. Los que gobiernan así. Can I- Yeah, sure.
I want to expand, if you don't mind. Please. En el año 2006 hubo elecciones en la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza, en Cisjordania, en los territorios palestinos. Elecciones para elegir un gobierno por un periodo de 4 años. El actual presidente de los palestinos, Mahmoud Abbas, mejor conocido como Abu Mazen, fue electo en esas elecciones en el año 2006 por un periodo de 4 años. ¿Cuántos pasaron de 2006? 13 siguen en el poder. Esas fueron las últimas elecciones, las primeras y las últimas elecciones que tuvieron los palestinos. Mahmoud Abbas fue elegido como presidente, pero jamás obtuvo la mayoría del voto de los palestinos para el parlamento. Entonces, jamás tenía Fatah, el grupo moderado, tenía al presidente, pero jamás tenía la mayoría del parlamento y al primer ministro. El problema es que jamás, en realidad que sí que era bastante conocido en el mundo y jamás era un paria desde el punto de vista europeo y desde el punto de vista estadounidense, con Hamas no se negocia. Entonces, por un tema de conveniencia y de mejorar las relaciones internacionales, Hamas forma un gobierno de unidad con Fatah. Hamas el grupo islamista, Fatah el número... Hamas gana las elecciones, hay que acordarse de eso. No es que tomaron por la fuerza, pero no al principio. Al principio ganan las elecciones en el año 2006. Forman un gobierno de coalición con Fatah en el 2006. Y en el 2007, al año siguiente, empiezan a pegarse, se agarran los tiros. Tienen una pequeña guerra civil entre Hamas y Fatah. Fatah, que era una facción minoritaria dentro del gobierno. Entonces, Hamas expulsa a todos los dirigentes de Fatah de la Franja de Gaza. A los moderados. En el año 2007. Y a partir del año 2007, Hamas, que ya gobernaba desde el 2006 la Franja de Gaza, a partir del año 2007, Hamas gobierna solo la Franja de Gaza porque echaron a lo que era su oposición interna dentro de Gaza. Y desde entonces los palestinos no tienen, en la práctica, de facto, no tienen un gobierno, tienen dos. Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, y Fatah, que gobierna en Cisjordania. ¿Por qué el plan de desconexión fue un fracaso? Yo, como ella, también creía que el plan de desconexión era un plan que era un paso adelante hacia la paz. No creía que íbamos a tener paz al día siguiente, pero creía que era un paso positivo, porque en la Franja de Gaza en aquel momento vivían 1,5 millones, no sé el número exacto, muchísimos palestinos y 8.000 judíos. Y si estamos pensando en la solución de dos estados que hablen de un estado judío y un estado árabe, hay que hacer algún tipo de división de territorio. En cualquier división de territorio imaginable, la Franja de Gaza hubiese quedado dentro del estado palestino. Entonces sería lógico para avanzar en la dirección de esa división de dos estados, quitar a los judíos que vivían en la Franja de Gaza. Los judíos que vivían en la Franja de Gaza, por supuesto que se oponían, ¿no? Fueron echados, los judíos que vivían en la Franja de Gaza en el 2005 fueron echados a la fuerza por el gobierno israelí y no quedó ni un solo judío en Gaza. Ahora, para gente como ella y como para mí, eso no es un paso hacia la paz, desde el punto de vista palestino. Ahora, los que criticaban, ya en su momento hubo quien lo criticó, los que criticaban decían, esto es un plan unilateral. Fue un plan que Ariel Sharon, que fue primer ministro en aquel entonces, llevó a cabo unilateralmente sin llegar a un acuerdo con los palestinos. ¿En qué pesaba Ariel Sharon en aquel momento? ¿Cuál era su lógica? Muy difícil de decirlo, porque al año siguiente le dio un infarto cerebral y quedó en coma por varios años hasta que se murió. Embolia. ¿Okay? Yo supongo que más o menos la lógica de Ariel Sharon era, bueno, si no podemos llegar a un acuerdo con los palestinos, pero de todos modos, tarde o temprano tenemos que llegar a una división del territorio, vamos a ir señalando la división del territorio nosotros, como nos parece a nosotros, sin negociarlo con los palestinos. Esa tal vez era la idea de Ariel Sharon y la idea de los que creíamos que, bueno, si ahora no podemos llegar a un acuerdo, por lo menos ir avanzando en esa dirección. Pero desde el punto de vista palestino, ¿cómo lo vieron los palestinos? No hubo acuerdo. Los palestinos lucharon contra Israel. Y siguieron luchando hasta que los israelíes se retiraron. Entonces, ¿cuál es la solución? Seguir luchando contra Israel. Y así es que Hamas gana las elecciones
en el año 2006. Gana las elecciones, forma un gobierno. Capaz que los primeros meses se le podría hasta llamar, no sé si democrático, pero cuasi democrático. Pero en cuestión de meses de gobierno democrático, queda un solo partido y expulsan a todos los demás. Y esa es la סליחה, שאכלתי לך, הסברתי קצת יותר בהרחבה מה קרה בין 2006-2007, חמאס, פת"ח, שבהתחלה חמאס ניצח בבחירות, אחר כך רבו בזה. מצוין, מצוין. אז, אוקיי. סליחה. It's okay. So, since the Hamas took control, or actually since 2001 until today, over 20,000 rockets. Desde el 2001 hasta hoy, antes de just que Hamas tomara el calculated control, unos over 20.000 almost entre cohetes y 1,900 misiles. only in the past year. Los 1800, en And 1800 en since año y then- poco, pero de 20.000 desde el 2001. And since then, our life is between quiet time and escalation. Y It's a little. desde entonces nuestra vida pasa de la tranquilidad a la escalada. It's like a little bit like a roller coaster in my mind. The Es como roller una coaster montaña goes up, it's escalation, and down, and up, and down. Sube y baja, sube y baja. The last escalation was, we said, on the 5th of May, 5th and 6th of May, there was 650 rockets. La even última more, escalada fue 5 y 6 de 690 mayo, rockets, sorry. 690 misiles. And now it's here. Y ahora estamos It's bajando de not vuelta hacia la, quiet. pero tampoco está tranquilo del todo. So one of the challenges that in the past year, terror has become really, really creative, and I will show you in your eyes in a few minutes how creative it is. Y lo que ha pasado en el último año, los terroristas se han And- vuelto muy, muy creativos. Y and les you voy a can mostrar lo creativos que son. And you can see from the dates that almost every month there is an escalation. Y van a ver que prácticamente cada mes hay una escalada. What happens when a rocket is being launched? ¿Qué pasa cuando un misil es lanzado? Triggers an alert called red code. Hace empezar una alerta llamada código rojo. It's a very, very loud female voice shouting at you. Really, you can't ignore it. Es una voz femenina muy fuerte, no la puedes ignorar gritando código rojo. Seva Adom, Seva Adom. Color rojo, color rojo. Everybody in the kibbutz, from the oldest person to the youngest person, they know they have between 10 to 15 seconds to run for cover. Cada persona que kibbutz, desde el más anciano hasta el más pequeño, saben que tienen entre 10 y 15 segundos para correr a cubrirse. Why so little? ¿Por qué tan poquito? If you're in Ashkelon, about 25 minutes from here, you Sí. have 35 seconds. Si están en la ciudad de Ashkelon, a unos 25 kilómetros de ahí, la que pasamos de camino que les conté que vivían en mis padres, es un lujo, 35 segundos. If you're in Tel Aviv, you have 90 seconds. Si están en Tel Aviv, 90 segundos. It depends how close you are to the border, to the Gaza Depende de Strip. cuán cerca estén de Gaza. When you hear the alert, kids here, young kids, 2 years old, they will immediately lift their arm up. Si escuchan la alarma, niños, incluso niños muy pequeños, enseguida levantan las manos. You want to take a guess why? ¿Por qué levantan las manos? Exactly. Para que los levante. Exactly. Somebody is coming to pick them up. It can be the nanny, it can be the parent, it can be a big sister. Los niños But they pequeñitos know. levantan las manos porque saben que cuando escuchan la sirena, alguien los tiene que A levantar. friend of mine just told me that in the last escalation, Wow. her daughter, in between the red code alert, she sings the red code alerts. Red code alert, red. She sings it, and every time she hears, she already standing like this. It's like Está so contando pretty. de una amiga que tiene que la Pretty niña girl, pequeñita and- cuando suena la alarma se empieza a cantar alarma roja y ella va levantando las manos, alarma roja. And what does it mean, secure room? In few minutes, we'll go into this secure room. This is ¿Qué a 45 significa bus station.
un cuarto seguro. Ahora en unos momentos vamos a ir al school cuarto bus seguro. station is in the middle. It's a brown building. En este caso es una estación de autobús que está en el medio protegida. And on both sides there is a secure room. The Y secure a room, cada lado de la estación de autobús hay un cuarto seguro. the secure room is concrete. It's made from concrete, not bricks. El cuarto It was seguro built es hecho de somewhere concreto en else. lugar de ser hecho de They ladrillo. Fue make the construido en cast, otro lugar. they pour the cement inside. This is how they do also the roof. And it can take a direct hit until a certain extent. Y uno de esos cuartos puede sostener incluso un impacto directo hasta cierto punto. Now what happens if you don't have a secure room next to you? ¿Qué pasa si no Because you tienes don't go uno with al it lado all tuyo? day next, right? Porque no siempre lo tienes justo al lado. So the instruction, it also goes for you and for everybody, is that you have to lay down flat on your stomach Las instrucciones es que te acuestas And cover- plano en el piso Con la mano en la cabeza. and cover your head with your hands. y te tapas la cabeza con las manos. Why? In ¿Por order qué? to minimize the effect of the shrapnels. En orden para minimizar el efecto de las shrapnels, es skirla. Yeah, and you will see shrapnel in a second. Y ahora les voy a mostrar también Now- el shrapnel. In my kibbutz, En Mickey Woods life changed dramatically la vida cambió dramáticamente. exactly 11 years ago. On May 11 años 2008. atrás. En el año 2008, mayo de 2008. On May 2008, this kibbutz it was Friday afternoon, and there was a direct attack, deadly attack on the kibbutz El viernes of era un 4 viernes de mortar tarde shells. de un ataque directo al kibutz de 4 balas de mortero. And as a result, our member, Jimmy Kdoshim, who was Israel-powered paragliding champion, Y died on the spot. uno de los miembros de kibutz, que además era el campeón nacional de Paragliding, it's this parachute with motor that es un you deporte que se hace con unos go above. He was Israel champion. murió en el ataque. Y era un It campeón. changed our life forever. Cambió nuestras vidas por siempre. Some people left the kibbutz. Hubo Some gente que, people left que abandonó Israel. el kibutz, hubo gente que abandonó Some people Israel. left, came back after. Alguna But for gente us, volvió luego, it changed us forever. pero a The nosotros nos people we cambió are, por siempre. our children, our ¿Quiénes businesses somos? failed Nuestros hijos, nuestros afterwards. negocios. People got more sick. Gente se At volvió that más time, enferma. no red code alert, no instruction what to do, no secure rooms. En We aquella were like época virgins. no tenían el código rojo, no tenían los cuartos seguros, eran vírgenes. And since then, things are changing all the time. It's Y an de entonces evolution. las cosas van cambiando todo el tiempo, Like es una life, evolución nothing como la stands vida. still. Nada se queda quieto. Things develop. Also terror develop. Las cosas se desarrollan, hasta el terror se desarrolla. At this point, please, I invite you to go into the secure room, see how it is, and then I want to take you into my house and see how the rockets looks like. Okay? Les voy a mostrar So, el go cuarto inside. seguro y luego les voy a... See how it is. Try to imagine that there are children here in the morning and all of a sudden there's red code alert and they leave everything and they have to run for the secure room. Suena el código rojo. You have to know that they drill them like you have fire drills in the United States. Here they have red code alert drills. They drill them in school and in En la the escuela- kindergarten en la escuela what to do hacen when there's a red code alert. simulacros. You can go, there's one here and there's one over there, and you can see how thick it is. The window is bulletproof and covered with cement from the other side. Ay, padre, chiquitico que Smell like This one is the secure one. Chiquitico. Sí, porque para la gente que está en la parada de la guagua.